Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Y si no lo están, no se preocupen. Porque aquí estamos para eso, para pasar un buen rato y aprender algo nuevo. Hoy tengo un tema que creo que les va a interesar mucho, algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Y es que vamos a hablar de la talentosísima Demet Özdemir, una actriz que, como sabrán, ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su increíble talento. Pero, ¿sabían que detrás de esa sonrisa radiante hay un secreto que la enfermaba? Así es, y hoy vamos a desentrañar ese misterio, vamos a descubrir qué era lo que Demet sentía y por qué no podía decirlo. Así que prepárense para sumergirnos en la vida de esta estrella, para conocer sus luchas, sus triunfos y sobre todo, para entender un poco más sobre el precio de la fama y la importancia de expresar nuestras emociones. Estoy muy emocionada de compartir esto con ustedes, así que asegúrense de quedarse hasta el final porque les prometo que habrá revelaciones muy interesantes. Y por supuesto, antes de empezar, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Ya saben, el botón rojo de suscribirse está justo ahí abajo. Dale clic. Ahora sí, comencemos con el tema. Demet Özdemir, como les decía, es una actriz turca que ha ganado reconocimiento internacional por sus papeles en series de televisión como Erkenci Kuş, Doğdu Unep Kaderindir y Anfara, entre otras. Su belleza, su talento y su personalidad la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y en todo el mundo. Pero como suele suceder, el camino hacia el éxito no siempre es fácil. Y en el caso de Demet, parece que había un secreto que guardaba muy bien, un secreto que, de alguna manera, estaba afectando su salud emocional. La industria del entretenimiento y especialmente la industria de las telenovelas turcas, es un mundo muy exigente. Las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener una imagen perfecta, las críticas constantes, los rumores, todo esto puede ser abrumador, incluso para las personas más fuertes. Y Demet, aunque demostró ser una mujer muy fuerte, también es humana. Y como todos, tiene sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Según diversas fuentes y entrevistas, el secreto de Demet era, en esencia, la dificultad para expresar sus sentimientos. Para ser más precisos, la dificultad para decir lo que realmente pensaba y sentía. Parecería que en el mundo del espectáculo y particularmente en Turquía, existe cierta presión social para mantener una imagen de perfección, de alegría constante y para evitar cualquier tipo de controversia. Y esto, lamentablemente, puede llevar a que las personas repriman sus emociones, que se guarden sus verdaderas opiniones y que, en definitiva, no se sientan libres de ser ellas mismas. Esto, obviamente, puede tener un impacto muy negativo en la salud mental y física. Y en el caso de Demet, se especula que esta represión emocional se manifestó de diferentes maneras. Por ejemplo, en momentos de ansiedad, estrés y hasta en problemas físicos relacionados con el estrés, como dolores de cabeza o problemas digestivos. Recordemos que la salud mental y física están muy conectadas, y lo que sentimos afecta directamente a nuestro cuerpo. Otro aspecto a considerar es la constante exposición mediática a la que están sometidas las celebridades. Los paparazzis, las redes sociales, los medios de comunicación, siempre hay ojos puestos en ellos, siempre hay alguien analizando cada uno de sus movimientos. Y esto inevitablemente puede generar una gran presión para mantener una imagen pública impecable. Y a veces, para evitar el escrutinio, las críticas o la malinterpretación, se opta por guardar silencio, por no decir lo que se siente. En el caso de Demet, esto podría haber sido aún más complicado debido a sus relaciones personales y profesionales. Las relaciones en la industria del entretenimiento pueden ser muy complejas, con contratos, acuerdos, y una dinámica de poder que a veces dificulta la expresión abierta de las opiniones. En este contexto, decir lo que se siente podría haber implicado riesgos, como la pérdida de oportunidades laborales, conflictos con colegas o incluso la cancelación de proyectos. *** Profundizando en el secreto, la dificultad de expresar la verdad ***. La dificultad de Demet Özdemir para expresar sus sentimientos no es un fenómeno aislado. Es un problema que afecta a muchas personas, especialmente aquellas que se encuentran bajo el escrutinio público. La presión por mantener una imagen perfecta, la constante exposición a las críticas y la necesidad de proteger su carrera profesional pueden crear un ambiente donde la autenticidad se ve amenazada.
En el caso de Demet, la industria de las telenovelas turcas, con su intensa competitividad y su enfoque en la apariencia, pudo haber exacerbado esta dificultad. En este mundo, la imagen lo es todo. La belleza, el carisma y la capacidad de proyectar una personalidad atractiva son esenciales para el éxito. Las actrices en particular, a menudo se ven obligadas a cumplir con ciertos estándares de belleza y comportamiento, lo que puede limitar su capacidad de ser auténticas. La represión de las emociones puede tener consecuencias graves para la salud mental. La ansiedad, la depresión, el estrés y otros problemas de salud mental pueden surgir como resultado de la incapacidad de expresar los sentimientos. El cuerpo también puede verse afectado, manifestando síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio y otros problemas relacionados con el estrés. Es importante entender que la dificultad de Demet para expresar sus sentimientos no fue un signo de debilidad, sino una respuesta natural a las presiones del entorno. La industria del entretenimiento, con su exigente ritmo de trabajo y su enfoque en la imagen, puede ser un ambiente hostil para la salud mental. Las celebridades a menudo se sienten aisladas, con la sensación de que no pueden confiar en nadie. La necesidad de proteger su carrera profesional puede llevarlas a reprimir sus verdaderos sentimientos, lo que puede tener un impacto devastador en su bienestar. *** El papel de la sociedad turca ***. La sociedad turca, con sus fuertes tradiciones y expectativas sociales, también pudo haber influido en la dificultad de Demet para expresar sus sentimientos. En Turquía, como en muchas culturas, existe una presión social para mantener una imagen de fortaleza y control emocional. La vulnerabilidad puede ser vista como una debilidad, y la expresión abierta de las emociones puede ser mal vista. Las mujeres, en particular, a menudo se enfrentan a mayores expectativas sociales. Se espera que sean amables, complacientes y que eviten cualquier tipo de controversia. Esto puede dificultar aún más la expresión de sus sentimientos y la búsqueda de ayuda profesional. La cultura del espectáculo turca, con su enfoque en la privacidad y el secreto, también puede haber contribuido a la dificultad de Demet para expresarse. La prensa sensacionalista y las redes sociales pueden ser implacables, y las celebridades a menudo son objeto de rumores y críticas. Esto puede hacer que las celebridades sean reacias a hablar abiertamente sobre sus problemas personales, por temor a dañar su imagen pública. *** La manifestación de la represión ***. La represión emocional de Demet, según las especulaciones, se manifestó de diversas maneras. La ansiedad, el estrés y los problemas físicos relacionados con el estrés, como dolores de cabeza y problemas digestivos, pueden haber sido síntomas de su lucha interna. La ansiedad es una respuesta natural al estrés y la incertidumbre. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve crónica, puede tener un impacto significativo en la salud mental y física. La ansiedad puede causar síntomas como preocupación excesiva, dificultad para dormir, irritabilidad, fatiga y problemas de concentración. El estrés también puede tener un impacto negativo en la salud. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y contribuir a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Los problemas físicos relacionados con el estrés, como dolores de cabeza y problemas digestivos, son comunes. El estrés puede tensar los músculos, lo que puede causar dolores de cabeza. También puede afectar el sistema digestivo, causando síntomas como dolor abdominal, náuseas y diarrea. Es importante destacar que estos síntomas no son exclusivos de la represión emocional. Sin embargo, en el caso de Demet, se especula que estos síntomas fueron una manifestación de su dificultad para expresar sus sentimientos. *** El precio de la fama ***. La fama puede ser una bendición y una maldición. Si bien puede traer reconocimiento, oportunidades y riqueza, también puede tener un costo significativo en la salud mental y el bienestar. La constante exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta y las críticas constantes pueden ser abrumadoras. Las celebridades a menudo se sienten atrapadas en una jaula dorada. Son constantemente observadas y juzgadas, y sus vidas personales se convierten en objeto de especulación pública. La falta de privacidad y la presión para complacer a los demás pueden ser agotadoras. El aislamiento también es un problema común para las celebridades. Pueden tener dificultades para confiar en los demás y para formar relaciones auténticas. La necesidad de proteger su imagen pública puede dificultarles la búsqueda de ayuda profesional y el apoyo de sus seres queridos.
El precio de la fama puede ser especialmente alto para las mujeres. Las mujeres en la industria del entretenimiento a menudo se enfrentan a mayores expectativas sociales y a una mayor presión por mantener una imagen perfecta. La discriminación de género, el acoso y la cosificación son problemas comunes. *** El camino hacia la sanación ***. Afortunadamente Demet Özdemir no se quedó atrapada en la espiral de la represión emocional. Según diversas fuentes, buscó ayuda profesional y comenzó a trabajar en su salud mental. Si bien no se conocen detalles específicos sobre su proceso de sanación, se sabe que Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando es necesario. La terapia, la meditación, el yoga y otras prácticas de autocuidado pueden ayudar a las personas a procesar sus emociones y a aprender a expresarse de una manera más saludable. Hablar con amigos, familiares o un profesional de la salud mental también puede ser útil. La autocompasión es esencial para la sanación. Es importante ser amable consigo mismo y reconocer que el proceso de sanación lleva tiempo. No hay una solución rápida, y es normal tener altibajos. La búsqueda de apoyo es un signo de fortaleza, no de debilidad. Buscar ayuda profesional no es un signo de fracaso, sino una señal de que se está tomando en serio la salud mental. El poder de la expresión ***. Expresar las emociones de manera saludable es fundamental para el bienestar. Cuando las personas se sienten libres de expresar sus sentimientos, pueden construir relaciones más auténticas, mejorar su salud mental y vivir una vida más plena. La expresión emocional puede tomar muchas formas. Escribir en un diario, hablar con un amigo o familiar, participar en actividades creativas o buscar terapia son algunas de las muchas opciones disponibles. Es importante encontrar formas de expresar las emociones que sean saludables y efectivas. La represión emocional solo puede llevar a problemas de salud mental y física. El papel de la autenticidad ***. La autenticidad es la clave para la salud mental y el bienestar. Cuando las personas son auténticas, son fieles a sí mismas y no tratan de ser lo que no son. La autenticidad permite a las personas construir relaciones más significativas y vivir una vida más plena. La autenticidad requiere coraje. Requiere la voluntad de ser vulnerable y de compartir tus verdaderos sentimientos con los demás. La autenticidad también requiere autoaceptación. Es importante aceptarse a uno mismo con todas las virtudes y los defectos. La autenticidad puede ser especialmente difícil para las celebridades. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede dificultar la expresión de su verdadero ser. Sin embargo, la autenticidad es esencial para la felicidad y el bienestar. El ejemplo de Demet Özdemir ***. El hecho de que Demet Özdemir haya decidido compartir su historia con el público, aunque de manera sutil, es un acto de valentía. Hablar sobre sus propias vulnerabilidades, sus miedos y sus dificultades es una forma de romper el silencio, de normalizar la conversación sobre la salud mental y de inspirar a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Demet se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de la importancia de priorizar la salud mental. Su valentía para buscar ayuda y compartir su experiencia es un mensaje poderoso para todos aquellos que luchan con la represión emocional. El apoyo de los seres queridos ***. El apoyo de los seres queridos es crucial para la salud mental. Contar con amigos, familiares o pareja que brinden apoyo incondicional puede ser un gran alivio en momentos de dificultad. Saber que hay personas que te aceptan y te quieren tal y como eres, sin importar lo que digas o sientas, es fundamental para la salud mental. En el caso de Demet, se ha visto rodeada de amigos y familiares que la han apoyado a lo largo de su carrera. El apoyo de los seres queridos puede tomar muchas formas. Puede ser simplemente escuchar, ofrecer consejos, ayudar con las tareas diarias o simplemente estar presente. El apoyo emocional, en particular, es crucial. Saber que hay alguien que se preocupa por ti y que te apoya puede marcar una gran diferencia en tu salud mental. Estableciendo límites ***. A medida que Demet ganaba experiencia y confianza en sí misma, es probable que haya aprendido a establecer límites más claros en sus relaciones profesionales y personales. Aprender a decir no, a defender sus propias ideas y a no permitir que otros controlen su vida puede ser clave para proteger su bienestar emocional. Establecer límites es una parte esencial de la salud mental.
Los límites son las reglas que establecemos para proteger nuestro bienestar físico y emocional. Establecer límites puede ser difícil, pero es esencial para construir relaciones saludables y para proteger nuestra salud mental. Aprender a decir no es una parte esencial de establecer límites. Decir no a las solicitudes que no son convenientes o que no se alinean con nuestros valores es una forma de proteger nuestro tiempo y nuestra energía. Decir no a las relaciones tóxicas es una forma de proteger nuestra salud mental. *** Empoderamiento a través del éxito ***. El éxito profesional también puede ser una forma de empoderamiento. Lograr el reconocimiento y el respeto por su trabajo, así como la independencia económica, puede brindar a Demet la seguridad y la confianza necesarias para expresarse libremente. El éxito profesional puede brindar a las personas una sensación de logro y de propósito. El éxito puede aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. El éxito también puede brindar a las personas la independencia financiera, lo que puede reducir el estrés y mejorar la salud mental. Conclusión En definitiva, el caso de Demet Özdemir nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad y la salud mental. Nos recuerda que todos tenemos derecho a sentir y a expresar nuestras emociones, y que buscar ayuda cuando la necesitamos es un acto de valentía, no de debilidad. Nos demuestra que aunque el camino hacia la sanación emocional puede ser largo y difícil, es posible superarlo y vivir una vida más plena y auténtica. Y no olvidemos que detrás de la fama y la imagen pública, hay una persona real, con sus propias luchas y sus propias necesidades. Debemos ser empáticos y compasivos con los demás y recordar que todos estamos en constante crecimiento y evolución. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos profundizado en la historia de Demet Özdemir, explorando las presiones de la industria del entretenimiento, la importancia de la salud mental y el camino hacia la autenticidad. Hemos aprendido que la represión emocional puede tener consecuencias graves, pero que es posible superar estas dificultades. Recuerden que cada uno de nosotros tiene su propia historia y sus propios desafíos. Y es importante que nos cuidemos, que nos escuchemos y que busquemos apoyo cuando lo necesitemos. No tengan miedo de hablar sobre sus sentimientos, de buscar ayuda y de ser ustedes mismos. Muchas gracias por haber visto este vídeo, por su tiempo y su atención. Me encanta saber que están ahí, compartiendo conmigo este espacio y esta pasión por descubrir historias interesantes. Y ahora, antes de despedirnos, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Demet y reflexionen sobre la importancia de la salud mental. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, el botón de suscribirse está justo ahí abajo. Dale clic. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.